Vamos a iniciar entonces la clase de hoy con el tema de funciones de base de datos. ¿Listo? Comenzamos. En la primera hoja vas a encontrar unas imágenes que he colocado, ¿no? En la definición dice que estas funciones se utilizan cuando queremos realizar, dice, cálculos sobre alguna columna, ¿ya? Sobre alguna columna de una base de datos, pero añadiendo una condición, ¿no? De selección de las filas que entrarán en el cálculo, es decir, aplicando previamente un filtro. La traducción de esta definición que tiene Excel la vamos a aclarar de frente en los ejercicios. ¿Ok? Básicamente, las funciones de base de datos que tú observas ahí, muchas de ellas tienen como base una función básica, ¿no? Como B de contar, B de contara, B de max, B de min, B de producto, B de promedio y B de suma. ¿Correcto? Y adicionalmente hay una que es B de extraer. Todas las funciones de base de datos llevan 3 argumentos, todas. Y esos 3 argumentos son obligatorios. Básicamente, el primer argumento es datos, que se refiere a tu tabla de datos o rango de datos normal, según lo que estés trabajando. ¿Ok? El segundo parámetro es campo, es decir, la función de base de datos sobre qué campo de esa tabla vas a trabajar. Y el tercero es rango de criterios. Similar a lo que vimos en filtros avanzados, aquí le vamos a especificar como tercer parámetro el rango de celdas donde están los criterios, ¿no? Que hemos definido, ¿ok? Y que actuarán como una especie de filtro. ¿Listo? Bien. Dentro de las definiciones de cada función, las tienes ahí, donde dice descripción. B de contar, pues cuenta las celdas que contienen un número. B de contara, cuenta las celdas que contienen un valor, ¿no? Recordar que el término valor abarca tipo de dato numérico, tipo de dato texto o valor lógico, ¿sí? B de max obtiene el valor máximo, B de min va a obtener el valor mínimo, B de producto obtiene el producto de los valores indicados, B de promedio obtiene el promedio de los valores indicados, B de suma la suma de valores indicados, y B de extraer lo que va a hacer es obtener un campo en una fila que cumpla con un criterio de selección. Es decir, va a extraer una cadena de caracteres, ¿no? Según una condición que se cumple. ¿Ok? Muy bien, vamos entonces a realizar ejercicios que de alguna manera permitan entender, ¿no?, la parte conceptual que está acá descrita. Listo, siguiente hoja. Tenemos una base, una tabla de datos con 3 campos. Uno es continente, el otro es país y el otro es población. Si revisamos la tabla, vamos a ver que están los 5 continentes, ¿no? Al costado sus respectivos países, así como la población. ¿Ok? Y en base a esta información, entonces, hay estos requerimientos. ¿Sí? Primero nos van a pedir que indiquemos, ¿no es cierto? Indiquemos el nombre del continente al que pertenece el país seleccionado. Es decir, acá lo que se está diciendo, yo voy a querer seleccionar un país, y una vez que seleccione el país, entonces tú me vas a decir a qué continente pertenece. ¿No? Si yo, por ejemplo, selecciono Angola, entonces Angola debe pertenecer a qué continente, al africano. Listo, África. La respuesta la vas a colocar acá. ¿Sí? Listo. Entonces, ya sabemos que acá vamos a colocar la respuesta, lo que quiere decir que acá vamos a usar
la función de base de datos, ¿no es cierto? Una función de base de datos. Entonces, de las funciones de base de datos que hemos visto acá en esta hoja, correcto, ¿cuál de ellas me serviría? ¿Cuál de ellas me serviría para mostrar el resultado de dicho requerimiento? ¿Sí? ¿Cuál de ellas? B de contar, B de contara, B de max, B de min, B de producto, B de promedio, B de suma o B de extraer. ¿Cuál de ellas me serviría? B de extraer, ¿sí? Ojo, B de extraer. No se olviden de esas dos letritas iniciales, ¿ya? B de extraer, listo. Entonces, B de extraer tiene, al igual que las demás, tiene tres parámetros, ¿ok? Entonces, antes de insertar la función, vamos a ver si ya tenemos esos datos, ¿ok? Entonces, ¿de dónde partimos acá? Vamos a partir del tercer parámetro, ¿cierto? Lo primero que tendría que establecer es mi rango de criterios. ¿Listo? Así como cuando uno ya va a configurar su filtro avanzado, acá también, ¿no? ¿Cuál es mi rango de criterios? ¿Cuáles son las condiciones, ¿no? Que se tienen que cumplir? En el ejercicio dice que quiere mostrar el nombre al continente, el nombre al que pertenece el país seleccionado. Entonces, para que acá aparezca el nombre de un continente, eso está condicionado al país que tú escojas, al país que tú selecciones, ¿no es cierto? Entonces, yo voy a agarrar y voy a crear mi rango de criterios. Entonces, mi criterio, condición, está en base al país que seleccione. Voy a agarrar y voy a pegar acá país, correcto, y voy a copiar uno de estos países, digamos Angola. Ya está. Entonces, mi rango de criterios o mi rango de condiciones quedaría determinado por estas dos celdas, ¿no? Cuando país es igual a, y ahí el nombre de un país, Argentina, Perú, Angola, ¿no? China, lo que tú quieras. ¿Sí? Listo. Entonces, esto vendría a ser mi rango de criterios, ¿no? Cuando país es igual al nombre que coloques de un país. Listo. Muy bien. Ya tengo el tercer parámetro. El primero, ¿qué sería el primero? Los datos. ¿Qué cosas son los datos? Se define como la tabla o base de datos. Listo. La tabla o base de datos. Entonces, mi tabla o base de datos es todo esto, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, hay varias formas de seleccionar, como les mencioné, ¿no? Con el mouse, pero con el mouse es cuando las tablas son pequeñas, ¿no? De tal manera que cubran en tu pantalla y listo, no hay factor a que te equivoques. Segundo es que tú agarres, y de repente te ubicas acá en la esquina y hagas control shift, tecla dirección a la derecha, tecla direccional hacia abajo, y listo, se selecciona todo. ¿Sí? Esa es otra forma, ¿ya? Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, ¿ok? Lo más conveniente es con tablas grandes, de repente, si vas a usarlas constantemente, ¿no? O sea, no solamente para un ejercicio, sino para varios, es en sí lo que va a pasar acá. Entonces, quizás lo más conveniente es que nosotros seleccionemos dicha tabla y le creemos un nombre. En este caso yo ya lo he creado, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar esta tabla o rango de datos normal? ¿Cuál es su nombre definido? Va a ser TD base 1, ¿sí? TD base 1. Ese va a ser su nombre, ¿ya? Listo. Entonces ya no va a tener la necesidad de estar seleccionando a cada rato, sino que cuando requiera completar ese campo, le voy a poner el nombre TD base 1. Ese es el nombre, ¿ok? ¿Qué me falta? El segundo parámetro. Campo. ¿Qué dice acá campo? ¿Sí? El nombre del campo que se utiliza en la función. ¿Ya? En otras palabras, ¿no es cierto? En otras palabras. Eh, el criterio, ¿no?, que tú vas a evaluar, ¿no es cierto? El criterio que tú vas a evaluar, ¿ok? O mejor dicho, la función de base de datos que tú vas a configurar, sobre qué campo de esta tabla trabajaría.
¿Sobre qué campo en la tabla trabajaría? ¿Sobre el campo continente, sobre el campo país o sobre el campo población? ¿Sobre cuál trabajaría? Entonces, para yo entender mejor esto, diría, ¿yo qué quiero acá que aparezca? El nombre de un continente. ¿Y quién me va a devolver el nombre de ese continente? Una función de base de datos. Ah, ya. Entonces, la función de base de datos, ¿sobre qué campo de estos tres que tiene mi tabla de base 1 va a trabajar? ¿Sobre población, sobre país o sobre continente? ¿Cuál crees? ¿Sobre qué campo trabajaría mi función de base de datos? ¿Sobre continente, sobre país o sobre población? El campo por el cual va a trabajar es el campo de donde va a extraer la información que necesita mostrar como resultado. Entonces, en este caso va a ser sobre continente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo construyo mi función de base de datos? La construyo de la siguiente manera. Le digo, igual, B de extraer, ¿sí? Tab. Mi base de datos le puse el nombre de base 1. Listo. Esa es mi base de datos, ¿no? Toda la tabla. Segundo parámetro, nombre del campo. ¿Sobre qué campo vas a trabajar la función B de extraer? ¿No? ¿Sobre qué campo? Sobre continente. Entonces yo voy a hacer un clic acá en el encabezado en B5, ¿no? Para indicarle que se va a trabajar a través del campo continente. Podría escribirlo también entre comillas, pero más práctico es hacer referencia a esa celda. ¿Ya? Listo. Siguiente. Muy bien. Entonces, ¿cuál es tu rango de criterios? Mi rango de criterios queda determinado por estas dos celdas. ¿Sí? Entonces, mi función de base de datos va a trabajar sobre esta tabla, básicamente, ¿no? Sobre el continente, va a extraer el nombre de un continente que cumpla ¿qué? Mi criterio establecido en el tercer parámetro. Este es mi criterio. El país que estoy indicando. Entonces, listo. Ya tengo ahí los tres parámetros y cuando presione Enter me debe devolver el nombre del continente. Efectivamente, como tú puedes ver ahí, África. África. Ahora, yo puedo agarrar y de repente poner el nombre de otro país. Digamos, Argentina. Y acá me dice que Argentina está en el continente de América, ¿no? Puedo agarrar y poner China. Que mal me parece. No lo estoy considerando. Vamos a poner otro. Japón. Asia. Listo. Ahora, el asunto es que acá hay tantos países, como te decía, ¿no es cierto? Hay tantos países que estar digitando probablemente me pueda botar un error si no escribo el nombre tal y como está en la tabla de datos, ¿sí? Entonces aquí ya jalo un concepto que vimos la clase de ayer. En lugar de escribir el nombre del país, mejor lo selecciono de una lista, ¿no? De una lista de valores. Entonces, ¿qué voy a crear acá? ¿Qué me conviene crear? Me conviene crear una validación por lista en esta celda. Una validación por lista, ¿correcto? En esa validación por lista, yo quiero que se muestre ¿qué? Los países. Muy bien. Ahora, ¿tengo una hoja adicional con eso? No, los países están acá. Bueno, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, fíjate, ¿sí? Ojo, estamos optimizando el resultado del ejercicio, ¿ya? Y hemos visto ya cómo usar la función de base de datos, está trabajando bien en el resultado, ¿ok? Pero ahora lo que voy a hacer es, voy a optimizar. En lugar de ingresar el nombre de un país, vamos a seleccionarlo de una lista. Entonces, esto de acá lo vamos a convertir, ¿sí? En una lista desplegable de la siguiente manera. Inserto una hoja nueva.
regreso a la hoja de ejercicios 1, hago un clic en la celda C5, presiono Control Shift, flecha direccional hacia abajo, para copiar toda esa columna. ¿Sí? Ya está seleccionado, Control C para copiar, me voy a la hoja 1, me voy a ubicar acá, en C1, presiono Control V. Listo. He sacado una copia entonces, he sacado una copia, ¿ya? Una de las primeras cosas que tengo que cerciorarme es que no existan duplicados, ¿no? Porque si lo hubiera, entonces debo eliminarlos. Entonces, ¿cómo hago para cerciorarme que solamente queden valores únicos? Muy bien, aquí en este rango lo mantengo seleccionado y luego me voy a la ficha datos, y en la ficha datos hay, en el grupo herramientas de datos, hay una opción que se llama quitar duplicados. Quitar duplicados. Este va a eliminar, dice, las filas duplicadas de una hoja. Muy bien. Al hacerle clic, aparece esta ventana, ¿no? Y en esta ventana está identificando lo que he seleccionado y está asumiendo que la primera fila es un encabezado, ¿no es cierto? Y efectivamente, pues es mi encabezado país. Lo dejo así entonces. Acepto y el Excel me dice que no se han encontrado duplicados. No se han encontrado duplicados. ¿Ok? Quiere decir entonces que por ese lado no tengo problemas. ¿Sí? Ahora, lo segundo que tengo que considerar, si reviso la información, ¿cierto? Mira, ¿de qué te estás dando cuenta? Que si lo coloco así como está en la lista, entonces, al momento que las personas vayan a buscar el nombre de un país, normalmente uno hace la búsqueda y esto debería estar en orden ascendente, ¿no? En orden alfabético. Pero te vas a dar cuenta que no está ordenada en orden alfabético, ¿no? Porque mira acá, inicialmente en la tabla original está ordenado primero por el campo continente y luego por el campo país, ¿no? Entonces, por eso es que acaban los países del continente americano y luego están los países del siguiente continente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese detalle lo tengo que corregir. Entonces, lo que yo me tengo que cerciorar es que este rango, ¿cierto? Ese rango se ordene de manera ascendente, ¿sí? Entonces le hago clic en la opción de ordenar de forma ascendente y listo. Entonces, ahora sí, tengo mi lista ordenada por está ordenada alfabéticamente, correcto, ¿sí? Está ordenada alfabéticamente, ¿sí? Listo. Por ejemplo, ¿no? Lo que te decía, cuando yo escribí China, recuerdo que me salía error. Claro, porque en esta tabla, estos datos con respecto a China están ingresados de esta manera. Y obviamente no había coincidencia, entonces al no haber coincidencia mandé el error, ¿no? Si yo que iba a saber que estaba así, pues. Entonces, para evitarme eso, que no me voy a memorizar cómo están todos, entonces es por eso que estamos creando la lista desplegable, ¿ya? Ok, ya la tengo entonces. Hemos visto diferentes formas de cómo configurar la lista desplegable, ¿ok? Entonces tú puedes escoger la que mejor te parezca, ¿sí? Y listo. Entonces, vamos a agarrar y vamos a seleccionarlo. Desde el Afganistán, que es el primer registro de esta lista, hasta el último, ¿sí? Y le vamos a crear un nombre a ese rango de celdas. Vamos a ponerle nombre definido y le vamos a poner países, ¿sí? Nombre definido, países. Listo, ya creé el nombre. Ojo, no he considerado el encabezado. Muy bien. Luego, voy a venir acá, me voy a ubicar el lugar, voy a borrar lo que está ahí,
Y acá voy a crear mi validación de lista. ¿Cómo era? Una vez seleccionada la celda, me voy a validación de datos. Le voy a decir permitir una lista. ¿Dónde está el origen? Y le voy a indicar. El origen está aquí. El nombre definido, países. ND países. Ese es el nombre que yo le he puesto. ¿Ok? Entonces, pruebo y efectivamente, ¿no? Ahí está mi lista en orden alfabética. Entonces, cuando yo escoja un país, ahí sale el continente al que pertenece, ¿no? Sí, entonces acá me pide hallar el continente al que pertenece el país seleccionado. Listo, el país seleccionado. ¿Sí? Entonces, escojo y listo. Funciona. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, Joseph. Sí, listo. Ya, el tema es sencillo, solamente hay que agarrarle el truco al momento de configurar. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Acá ahora, para este ejercicio, dice, quiere hallar el total de países según el continente seleccionado. Es decir, tú seleccionas un continente y acá te tiene que indicar cuántos países tiene, ¿no? ¿Cuántos países tiene? Listo. Entonces, para hacer este ejercicio, ¿qué función? Mira, quiero hallar el total de países según el continente seleccionado. ¿Qué función de base de datos es la que me permitiría realizar la solución? ¿Qué función? Exacto. B de contar. ¿Listo? Vamos a explicar por qué B de contar. ¿Ok? Recuerda la definición. Cuenta las celdas que contienen un valor. Entonces acá, B de contar. Sí, efectivamente va a ser la función. Entonces, en B de contar, sabemos que tiene los mismos tres parámetros, ¿no es cierto? Esos parámetros eran datos, campo y criterios. Muy bien, entonces arranco por mi rango de criterios. La cantidad de países que va a mostrar está en base al continente que seleccione. Entonces, mi rango de criterios quedaría determinado, ¿no? De la siguiente forma. Entonces, acá le vamos a poner continente, y acá por mientras el nombre de un continente, digamos África. Pero probamos que funciona el ejercicio mediante función de base de datos, y luego lo optimizamos. Entonces, yo voy a venir acá y voy a escribir. En vez de contar a, mi base de datos, ¿cuál es? Mi base de datos es de base 1, ¿sí? Toda la tabla. Listo. ¿Sobre qué campo esta tabla, ¿no? Va a operar la función B de contar? ¿Sobre qué campo? Para que muestre el resultado de la cantidad de países. ¿Sobre cuál? ¿Sobre población, sobre país o sobre continente? Entonces, para que determine la cantidad de países, la función va a operar sobre el campo país. ¿Correcto? ¿Y el campo país qué tiene? Textos. Ah, por eso es que usas B de contar. Porque si pusieras B de contar, mandaría un error. No va a contar nada, porque no va a encontrar números. ¿Sí? En este caso, entonces, es B de contar. Rango de criterios. Mi rango de criterios quedaría determinado por estas dos celdas. ¿Listo? Haciendo Enter. Listo. El continente de África tiene 65 países. Muy bien. Ya tenemos ya la solución. Nuevamente, esto tenemos que optimizarlo. Acá no conviene escribir el nombre de un continente, sino que es más práctico que se seleccione una lista, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer es, similar al caso anterior, crear una validación de lista con los nombres de los continentes. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Bien. Venimos acá, a la tabla, estoy haciendo clic en B5, Control Shift, flecha hacia abajo, seleccionando toda la columna,
con control C lo estoy copiando, estoy dirigiendo la hoja 1, y acá, en G1, lo voy a pegar, control V. ¿Listo? Ya está. Mantengo la selección de ese rango, y en la ficha datos, en herramientas de datos, me voy a ir a donde dice quitar duplicados. Aquí, obviamente, hay muchos duplicados, ¿no es cierto? Entonces, le voy a decir que los quite. Ok, está bien. Acepto. Y el Excel me dice que hay 260 valores duplicados que se han encontrado y que han sido quitados, ¿no? Y solamente ha permanecido 5 valores únicos, que es justamente lo que yo requiero, ¿sí? Justamente los que yo quería. Ok. Como ya no hay duplicados en este rango, ¿sí? Lo otro que no debes olvidarte es que esté ordenado de manera alfabética, ¿sí? O ordenado de manera ascendente. Listo. Bueno, por coincidencia acá ya tenía un ordenamiento ascendente, pero listo. ¿No? De todas maneras verificando, ¿sí? Ok. Lo tercero, como está en otra hoja, lo más conveniente es que le creemos un nombre. Entonces seleccionamos y le vamos a crear un nombre. En este caso lo vamos a poner, ¿no? Nombre definido, ND continentes. Continentes. ND continentes. Listo. Vengo acá y ubico en el ejercicio, ¿no? Borro lo que está ahí y configuro el filtro, perdón, configuro mi validación de datos por lista. Listo. Le doy el origen va a ser ND continentes. Ok. Ya está, entonces estoy a punto de crear mi lista desplegable. Ya está, verifico y efectivamente, ¿no? Yo selecciono un continente y acá me dice cuántos países tiene ese continente, ¿no? Y listo. ¿Sí? Ejercicio resuelto. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro? Ok, Rosemary. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? ¿No? Que en algunos casos tu rango de criterios te va a servir para varios requerimientos, ¿no? Por ejemplo, acá pide la población total según el continente seleccionado, ¿no? Es decir, yo selecciono un continente y quiero que me diga cuánta población tiene, según mi tabla. Ok, entonces, en esta parte, mi rango de criterios no lo tengo que volver a crear, porque está acá, ¿cierto? Porque en base a un continente que seleccione, yo quiero mostrar en este punto cuál es la población que tiene. Entonces, listo. Voy a usar este rango de criterios. ¿Qué función me permitiría resolver esta parte del ejercicio? Si quiero hallar la población total. ¿Qué función de base de datos utilizaría de estas de acá? ¿Cuál utilizaría? B de suma. Correcto, José. B de suma. ¿Listo? B de suma. Entonces, ok, vamos a agarrar y vamos a configurar la función. B de suma, primer parámetro, mi base de datos, B de base 1, listo, ¿no? Toda la tabla. Segundo parámetro, ¿sobre qué campo de esta tabla yo voy a emplear la función B de suma? ¿No? Y obviamente va a ser sobre población. ¿Sí? La función B de suma va a trabajar sobre el campo población. Entonces hago clic acá en el encabezado de la tabla, me sale esto, y ya está. Finalmente, mi rango de criterios, ¿no? Va a sumar todas las poblaciones que cumplan esta condición. Cuando continente es y el que selecciones, ¿no? Listo. Cierro paréntesis, presiono Enter y ahí está la población total. ¿Ok? Si tú deseas, puedes personalizar ese número, ¿no? ¿Ya? Como tú gustes. Entonces,
esta vez, cuando yo seleccione un continente, no solamente me va a mostrar la cantidad de países, sino que en simultáneo me va a mostrar la población total que tiene dicho continente. Entonces, hago clic en África, me dice 65 países y población total, listo, este vale. Sencillo. Asimismo, me pide hallar la población, el promedio de la población según el continente seleccionado. Es decir, bajo el mismo criterio, cuando yo selecciono un continente, aparte de que me diga cuántos países tiene, cuánto es la población total que tiene dicho continente, quiere el promedio de población. ¿Sí? El promedio de población. Entonces, esto lo voy a conseguir con la función b de promedio. Entonces acá vamos a poner b de promedio, mi base de datos va a ser t de base 1, mi campo va a ser otra vez de 5, porque ahí va a trabajar la función b de promedio. ¿Bajo qué criterio? Bajo este rango de criterios. Presiono Enter. Entonces, cuando yo seleccione un continente, me da toda la información relacionada, ¿no? Cantidad de países, población total y población promedio. ¿Ok? De la misma forma me está pidiendo lo que sería la mayor población y menor población del continente seleccionado. Nuevamente, no tengo que volver a crear el rango de criterios porque ya lo tengo creado, simplemente lo voy a reutilizar. Si quiero hallar la mayor población, acá será entonces B de max. Primer parámetro, T de base 1. Segundo parámetro, nombre de campo. ¿Sobre qué campo va a trabajar la función B de max? Sobre el campo población. Listo. Hago clic acá, en D5. Rango de criterios es este, ¿no? Listo. Cierro paréntesis. Y ahí tengo la mayor población que tiene según el continente que estoy seleccionando. De la misma forma, entonces, B de min va a calcular la menor población del continente que seleccione. Entonces, en base de datos, te das cuenta que es la misma tabla en todos los casos, ¿cierto? El campo, ¿sobre qué campo va a trabajar la función B de min? Sobre población, ¿ok? ¿Bajo qué rango de criterios? ¿Bajo qué rango de criterios? Bajo este, ¿no? Listo. Entonces acá tengo la menor población. ¿Sí? La menor población. ¿Correcto? Entonces, varios requerimientos están sujetos a un mismo criterio. Cuando yo seleccione el criterio que he configurado, el continente que me pida, me sale pues la cantidad de países que tiene, cuánto es su población total, cuánto es su población promedio, dónde se encuentra o cuál es la mayor población y cuál es la menor población. ¿Sí? Todo eso en base a la tabla de datos que tenemos. ¿Ok? Entonces, como verás, trabajar con funciones de base de datos no es muy complicado porque básicamente todas tienen los mismos parámetros, ¿ya? Los mismos parámetros. El primer parámetro ya sabes que siempre va a ser toda la tabla. El segundo parámetro es de esa tabla sobre qué campo, ¿no? Sobre qué campo va a trabajar la función, ¿no? Entonces seleccionas la etiqueta de ese campo, ¿ok? Y el último parámetro criterios es configurar cuál va a ser tu rango de criterios. Así como vimos en filtros avanzados que el rango de criterios puede ser 2 celdas, 4 celdas, 6 celdas, ¿no es cierto? Igual va a pasar acá, ¿sí? Puede ser así. Y en algunos otros casos, como hemos visto en filtros avanzados, también puedes configurar tu rango de criterios en base a la creación de una fórmula, ¿no es cierto? Que puede contener una
o varias funciones, ¿ya? Entonces, lo clave acá va a ser construir el rango de criterios, ¿ya? Bien, listo. Esta hoja 1, entonces, ¿no? Esta hoja 1 siempre es conveniente quitarle las líneas de cuadrícula para que se resalte, ¿sí? Y la vamos a ocultar. Primero le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner datos, la hoja, un color diferente de pestaña para que se distinga, ¿no? ¿Ok? Y la ocultamos. Clic derecho, ocultar, listo. Ya la tenemos oculta. ¿Ok? Bien. Vamos a ir ahora entonces con el ejercicio número 2. Dice, en base a la información de la siguiente tabla de datos, vamos a leer los siguientes requerimientos. Bueno, en este caso es una tabla bien pequeña, ¿no? Tenemos nombres y apellidos de los alumnos, un promedio de calificaciones, notas de 2 exámenes y un promedio final, ¿no? Oh, perdón, PCAL es prácticas calificadas. Listo, más los 2 exámenes sale el promedio. Vemos que no todos han aprobado, ¿no? Han desaprobado 2 de ellos, ¿ok? Veamos qué nos pide. Dice, primero nos pide cuál es el promedio de los alumnos aprobados. ¿Cuál es el promedio de los alumnos aprobados? ¿Ok? Entonces, no quiere calcular el promedio de todo el grupo. Solamente quiere calcular el promedio de quiénes, de los que han salido aprobados. ¿Cuándo un alumno salió aprobado? Cuando tiene un promedio mayor o igual a 10.5, ¿no? Es decir, quiere calcular el promedio solamente de este grupo, ¿no? Que es el que ha salido aprobado. Ah, ok. Entonces, es un promedio en el cual, primero, la función que vamos a necesitar es b de promedio, pero hay que crear nuestro rango de criterios, ¿no? El criterio, la condición para calcular ese promedio, es que esto debe construirse sobre este campo, promedio. Muy bien. Entonces, ¿mi promedio qué tiene que ser? ¿Cuál va a ser mi promedio? Si un alumno esté aprobado, el promedio tiene que ser ¿de cuánto? Tiene que ser mayor o igual a 10.5, ¿no? Entonces yo le voy a poner acá, mayor o igual a 10.5. Pues si el promedio es mayor o igual a 10.5, quiere decir que el alumno tiene una nota aprobatoria. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Configuro mi base de datos. Sería mi B de promedio, ¿ah? Porque quiere calcular el promedio. En esta tabla de datos, que mira, ya tiene un nombre también, le he puesto un nombre, se va a llamar T de base 2. Ya, T de base 2. ¿Ok? ¿Sobre qué campo de la tabla va a trabajar la función B de promedio? ¿Sobre qué campo trabaja? Sobre el campo promedio, ¿no? Sobre acá es donde va a trabajar, ¿sí? Va a calcular el promedio. Entonces, le voy a poner F5. ¿Pero va a calcular el promedio de quiénes? ¿De todos? No, 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 no. De los que cumplan esta condición, donde promedio sea mayor o igual a 10.5. ¿Qué le estoy diciendo acá? Calcule el promedio en esa tabla, pero solamente de los que están aprobados. ¿Quién está aprobado? Quien tiene un promedio mayor o igual a 10.5. Muy bien, presiono Enter. El promedio es 12.8. Tú seleccionas este rango, que son los que están aprobados. Y te fijas acá, ¿no? En estas funciones que por defecto el Excel muestra. Entonces, efectivamente acá, pues, ¿no? 12.8 es el promedio de todo este rango. Coincide. ¿Listo? Bien. Ahora, para el segundo ejercicio dice, ¿cuál es la mayor nota de los promedios desaprobados? ¿Cuál es la mayor nota de los promedios desaprobados? ¿Sí? Entonces, en esta parte, ya, en esta parte, tú tienes 2 desaprobados. ¿Cuál es la mayor nota de los dos? 9.3. Ok. Entonces, ese es el resultado que debiera salirnos, ¿no? Entonces,
Lo vamos a hacer con función de base de datos. ¿Cómo podemos hallar la mayor nota de los promedios desaprobados? Primero tendríamos que indicar cuándo un alumno está desaprobado. ¿Cuándo un alumno está desaprobado? Estableciendo mi rango de criterios, entonces yo le digo, ok, si el promedio es menor a 10.5, si el promedio es menor a 10.5, entonces este alumno está desaprobado. ¿Cierto? Este alumno está desaprobado. ¿Ok? Ya tengo mi rango de criterios. ¿Qué función voy a hallar acá? ¿En qué función voy a hallar el resultado? ¿Qué función de base de datos es la que tendría que usar acá? Quiero hallar el mayor promedio desaprobatorio, ¿no? Ya hallé mi rango de criterio. Cuando un alumno está desaprobado, ¿qué función de base de datos utilizaría? Muy bien, Alexandra, B de max, ¿sí? B de max. Entonces, aquí, yo lo voy a decir. En esta base de datos, ¿ok? T de base 2, tú vas a evaluar la función B de max. ¿Sobre qué campo? ¿Sobre qué campo vamos a evaluar B de max? Sobre el campo promedio, ¿no es cierto? Sobre el campo promedio. Entonces le voy a hacer clic acá a F5. Muy bien. Ok, entonces voy a evaluar que de todos los promedios, no. Tú me vas a hallar el máximo promedio de todos ellos que cumplan esta condición, donde promedio es menor a 10.5. Ah, entonces solamente va a considerar los dos últimos. Y de los dos últimos va a determinar cuál es el valor más alto. Efectivamente, pues, ¿no? Los desaprobados, 9.3 periódico. Y es el resultado. ¿Ok? Listo. Ahora, nos pide qué cantidad de alumnos están aprobados. ¿Qué cantidad de alumnos están aprobados? ¿Correcto? Entonces, nuevamente, para contabilizar cuántos están aprobados, obviamente la condición que tiene que cumplir acá es tener un promedio aprobatorio. Y ese criterio ya está definido acá, arriba, ¿no? Este es el criterio cuando un alumno tiene un promedio aprobatorio. Listo. Entonces, me falta definir qué función de base de datos utilizaría para, ¿no es cierto?, establecer cuál es la cantidad total de alumnos aprobados. Entonces, en este caso, ¿qué función aplicaríamos? En vez de, ¿cuál sería? Siempre pensando esa función sobre qué campo de la tabla trabajaría, ¿no? Entonces, aquí la función sería B de contar. B de contar. Mi primer parámetro, la tabla de datos. Mi segundo parámetro, ese B de contar, yo lo voy a hacer sobre el campo promedio, ¿no? Porque acá voy a contar. ¿De qué vas a contar cuántos promedios hay? No, o sea, lo que me interesa ahí es contar cuántos alumnos tiene, ¿no? Entonces me voy a apoyar en esa columna, ¿ok? Pero voy a contar cuántos tienen un promedio aprobado. Entonces, utilizo el rango de criterios que establecí acá. Listo. Presiono Enter, 10. Efectivamente, ¿no? De los 12 alumnos que hay, solamente 10 han aprobado, ¿no? Y 2 han jalado. Es correcto. ¿Listo? Finalmente, se desea saber cuál es el alumno con el mejor promedio. ¿Cuál es el alumno, no? ¿Cuál es el apellido y nombre del alumno con el más alto promedio? Entonces, si acá quiero que aparezcan los nombres del alumno, la función de base de datos más adecuada sería el B de extraer, ¿cierto? ¿Cuál sería mi rango de criterios? ¿Cuál sería la condición para que yo extraiga acá el nombre de un alumno? Que ese alumno tenga el promedio más alto. Entonces, tengo que construir una condición, ¿no? Para determinar esto. Cuando un alumno tiene
el promedio más alto. Entonces yo agarro y comienzo a construir mi rango de criterios. El rango de criterios quería determinado cuando el promedio, dice, es el más alto de todos. Pues en esta parte, lo que tendría que hacer es que en el rango de criterios, acá, usar, ¿no es cierto?, una función. Entonces, le voy a poner max, ¿sí? ¿De qué? Este rango. La función max de ese rango de celdas me va a devolver cuál es el promedio más alto, ¿no es cierto? Es este. Entonces, voy a usar mi función b de extraer para determinar cuál es el alumno que tiene este promedio, que es el más alto, ¿no? El que acabo de calcular. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar, un ratito vamos a copiar formato, ya está. Acá vamos a poner la función de base de datos, b de extraer. Mi primer parámetro, este. ¿Sobre qué campo voy a trabajar la función b de extraer? ¿Sobre qué campo voy a trabajar? Sobre apellidos y nombres, porque de acá voy a extraer los datos del alumno. Muy bien. Pero vas a extraer el dato del alumno que cumpla qué condición. Ah, que cumpla la condición de tener este promedio, que es el más alto, ¿no? Según lo que acabo de calcular. Entonces, la alumna se llama Karim Paniagua. ¿Sí? Karim Paniagua. ¿Correcto? Entonces, de esta manera, he resuelto los requerimientos de esta segunda parte. ¿Sí? Listo. Bueno, voy a guardar este archivo de una vez. Como resuelto. Correcto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sencillo? ¿Lo consideran sencillo? Ok. Listo. Entonces, de esta manera hemos terminado, sí, el ejercicio de tema 12. ¿Ya? Hay que resolver los ejercicios de acá. Y en la práctica, número 12, igual, ¿no? Tienes ejercicios equivalentes, tienes una tabla de datos. Estos son los requerimientos. Tienes que agarrar y construir primero tu criterio según lo que pida cada requerimiento y luego aplicar la función de base de datos que mejor se adecue para botar el resultado. ¿Sí? Este es un segundo ejercicio. En esta parte, ok, obviamente vas a trabajar con funciones de base de datos, pero para dar respuesta a esto, una vez que tengas los resultados de manera individual, ¿cómo los juntas? Acuérdate las funciones lógicas, ¿no? La función sí por un condicional, para que se muestre el resultado según eso. ¿Ok? En el ejercicio 3, este ejercicio es con fórmula. ¿Ok? Ejercicio con fórmula. ¿Se acuerdan lo que vimos en filtro avanzado? El último ejercicio de filtro avanzado. Ya, algo similar va a ser esto. Ya, algo similar. ¿Listo? Para que te quede más claro, ¿deseas que lo resuelva o ya lo manejas con lo que viste anteriormente?
Ok, vamos a resolverlo entonces. ¿Ya? Vamos a hacer uno de ellos. ¿Ya? Voy a hacer uno de ellos y el otro te lo dejo a ti. Ya. Sí, porque lo más probable es que te venga similar a esto en el examen. Tienes razón. A ver, vamos a hacerlo entonces. El primero de ellos, ¿qué dice? ¿A cuánto asciende el promedio de salarios de los que laboran en el estado de Texas o California? Ok. Cuyo ID del empleado termine en 5 y su fecha de ingreso sea uno de los primeros 20 días de cada mes. Ya, entonces, este ejercicio 3 va a trabajar con esta hoja que se llama base empleados. Bueno, acá tenemos 3 tablas, ¿no? De departamentos. Acá el ID con los nombres de estado, ¿no? Que son los que utiliza acá, me parece, ¿no? ID estado, ID departamento. Y esta tabla que tiene apellidos y nombres, ID, ciudad, estado, salario, fecha de ingreso, fecha de nacimiento, estado de sexo. Ya está. Listo, a ver. Entonces dice, ¿a cuánto está haciendo el promedio salario? Ya está. Miren, lo vamos a hacer como lo hicimos en filtros avanzados, ¿correcto? Debemos llegar a esto, a una sola fórmula, ¿no? ¿Te acuerdas? El rango de criterios. Eran 2 celdas, ¿no? El encabezado que va vacío y luego la formulita, ¿sí? Ya. Pero obviamente es cuestión de práctica hacerlo de frente, entonces lo más práctico es construirlo poco a poco en base a la cantidad de condiciones que nos hayan colocado y de ahí eh, ir uniendo los resultados hasta tener una sola fórmula. Bien, entonces dice, acá, ¿a cuánto asciende el salario, es decir, el promedio de los salarios? Si me dice cuánto asciende el promedio de los salarios, entonces la función de base de datos que va a trabajar acá es B de promedio. ¿Sí? B de promedio. ¿Correcto? Entonces, B de promedio tiene los 3 parámetros, ¿no es cierto?, que hemos visto, ¿ya? Y donde debemos arrancar es primero construir el rango de criterios. Entonces, para construir ese rango de criterios, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Cuál es el primer criterio? Dice, que laboren en el estado de Texas o California. Que laboren en el estado de Texas o California. ¿Qué campo de la tabla necesito para eso? Texas o California. Estado ID, ¿no es cierto? Entonces, puedo colocar estado ID. Voy a venir acá. Acá abajito voy a hacerlo, ¿ya? Estado ID. Y estado ID, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser, dice, Texas o California. Texas o California. Ya, entonces Texas está como TX y California como CA. ¿Sí? TXCA. Listo. Pues de Texas, pues de California. CA, ¿no? Ya está. Ok. Esta es mi primera condición. ¿Sí? Cuando el estado ID es Texas o California. La segunda dice que el ID del empleado termina en 5. El ID del empleado termina en 5. Entonces, ¿dónde está el ID del empleado? Este. Ok. ID del empleado. El ID del empleado dice que termina en 5. Que termina en 5. Este es un dato numérico, no, este es un alfanumérico, ¿no? O tipo texto, ¿no es cierto? Que básicamente tiene 5 caracteres. Entonces, está pidiendo que el ID del empleado termine en 5. Claro, sería el que termine en 5, ¿no? El 15, 25, todos los que terminen en 5. Entonces, para determinar que el ID termine en 5, ¿cómo podría ser? De repente puedo usar una función, ¿no es cierto? Puedo usar una función. Entonces, a ver, puedo colocar y usar una función que es derecha, mi texto, ¿no? 2 parámetros en la función derecha.
Mi texto, ¿dónde está mi texto? Mi texto está en ¿dónde? Mi texto va a estar en esta referencia. Listo. Pero como quiero que evalúe toda la columna, entonces acá debe ser dólar B12. ¿Listo? Porque evalúe en todas. ¿Cuántos caracteres quiero extraer por la derecha? ¿Cuántos caracteres quiero extraer por la derecha? Uno solo. Ah, ya, entonces. Número de caracteres sería 1. ¿Sí? Número de caracteres sería 1. ¿Correcto? Entonces da lo mismo que ponga el 1 a que lo omita. Si lo omitiera, me va a dar lo mismo, ¿no? Si no, a ver, veamos el resultado. Claro, si estoy trabajando con el primero de ellos, que es el código ID 001, entonces, ¿qué me está extrayendo? Un carácter por la derecha, 1. Listo. ¿No? Entonces, este parámetro es opcional cuando solamente quieres extraer un carácter. Es decir, si no lo pones, el Excel por defecto asume que solamente quieres extraer un carácter y listo, ¿no? El resultado sería el mismo, ¿ya? Entonces, ya tengo eso. Ahora, eso, ¿a qué debe ser igual? ¿A qué debe ser igual el resultado de esta función? ¿A qué debe ser igual? ¿No? Entonces, debe ser igual a 5, ¿ya? Pero si yo pongo así, habría un error. ¿Por qué? Porque el resultado de la función derecha, ok, el resultado de la función derecha me da un carácter, un texto. No lo puedo igualar a un número. ¿Ya? No lo puedo igualar a un número. Entonces, este 5 que me interesa, lo tengo que considerar como si fuera un carácter. Entonces lo voy a encerrar entre comillas. ¿Ya? Cuidado con ese detalle. Cuidado con ese detalle. ¿Ya? Repito, el resultado de la función derecha me da un carácter. Ese 1 no es un número, porque las funciones de texto no devuelven números, ¿no? O mejor dicho, la función derecha no devuelve un número, devuelve un carácter. Entonces no lo puedo comparar con un número, lo tengo que comparar con un carácter. ¿Con qué carácter? Con el 5, porque me interesa que el último, ¿no?, del lado derecho sea igual a 5. Obviamente acá es falso, ¿sí? Es falso. ¿Listo? Entonces he construido mi segunda condición. He construido mi segunda condición. Vamos con la que sigue. ¿Cuál es la que sigue? Dice, su fecha de ingreso sea uno de los primeros 20 días de cada mes. Fecha de ingreso. A ver, fecha de ingreso. Ya, listo. Copiar. Vengo acá, lo pego. La fecha de ingreso tiene que ser, dice, mm, sea uno de los primeros 20 días de cada mes. Uno de los primeros 20 días. Ya. Entonces, para hacer eso, ¿qué hacemos? Vamos a hacer fórmula. No queda otra, una fórmula. Entonces, como voy a trabajar con esta fecha, ¿qué necesito de esta fecha? ¿Qué me interesa? Me interesa el día, solamente el día. No me interesa el mes ni el año, me interesa el día. Entonces, vamos a poner acá un día para que extraiga el día, esas fechas. Igual día, ¿día de qué? Día, ¿no?, de esta fecha. Pero como no quiero que evalúe solamente esta, sino todas las demás, y solamente en esa columna, acá sería $H12. ¿Sí? Entonces voy a evaluar lo que va a dar como resultado de esta función, que es que me va a extraer la parte del día de todas las fechas, ¿no? Por ejemplo, el primero debería dar 26. Efectivamente, da 26. Ok, pero ¿yo qué quiero hacer con ese resultado? Yo quiero con ese resultado hacer una comparación, ¿no? Entonces me dice que su fecha de ingreso sea uno de los primeros días de cada mes, uno de los primeros 20 días de cada mes. Entonces, el resultado de esta fórmula, si es un número menor, ¿ya? Si es un número menor o igual a 20, porque dice los primeros 20 días, o sea, debo incluirlo al 20, entonces estaría cumpliendo la condición, ¿sí? Para este caso, obviamente vota falso porque él ingresó un 26, ¿no? Un 26, entonces no cumple la condición, ¿sí? Listo. Entonces, he plasmado de forma genérica, ya es plasmado de forma genérica,
las tres condiciones que me piden, ¿cierto? Pero te das cuenta que en el enunciado las tres condiciones son obligatorias. Las tres condiciones son obligatorias. ¿Ok? Entonces, yo podría agarrar y de repente tú dices, no, creo que lo que dijo con sus compañeras. ¿Puedo considerar este rango de celdas como rango de criterios? Sí, podrías colocarlo, ¿no? Como rango de criterios. Pero yo no lo aconsejo. Porque en muchos casos, haciendo pruebas, no coinciden los resultados. Recuerda que la fórmula es más estricta, es más específica, ¿no? Y es lo que nos interesa, tener un resultado exacto. Entonces, como que al hacer una comparación, en muchos de los casos, en diferentes ejercicios, no hallaba el mismo resultado. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es el siguiente, ¿no? Si en alguno de estas condiciones, por lo menos una de esas condiciones, la hallaste con una fórmula, ¿no? Como esta o esta, ¿ok? Entonces, convierte todo a fórmula de una. ¿Cómo así, Angelo? Bueno, acá ya está la fórmula. Acá ya está la fórmula. ¿Acá qué haríamos para convertirla en fórmula? ¿Cómo haríamos esto mismo en fórmula? ¿Cómo haríamos eso mismo en fórmula? Entonces, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Haciendo el equivalente en fórmula, acá haríamos, ¿no? Función O. Listo. ¿Qué dice la función O? Carambas, le he puesto cero, creo. Ah, función O. Dice, debe elaborar en Texas o California, ¿cierto? Debe elaborar en Texas o California. ¿Ya? Entonces, ¿qué campo de acá evalúo? Voy a evaluar este, ¿sí? Correcto, el estado ID, ¿no? El estado ID. Solamente ese campo. Es $F12. ¿Ok? Entonces, ¿a qué debe ser igual esto? ¿A qué debe ser igual? Debe ser igual, dice, Texas o California. Entonces, si el valor de esa celda es igual a Texas, Texas es TX, ¿no? Y como es una cadena de texto, lo igualo a una cadena de texto, por eso lo coloco entre comillas. Esa sería una condición. ¿Ya? Esa sería una condición. Mira, le pongo la coma, ahora mira cómo va a ser. Ahora sí selecciona como corresponde, ¿no? Listo. Ya. O si no, ese tiene que ser igual a California. Entonces, acá simplemente valido este dato. Listo, entonces. Ese sería el equivalente en fórmula, ¿sí? O el estado ID es Texas, o el estado ID es California. O es el uno o es el otro. En este caso, ¿qué está votando? Falso. Claro, ¿por qué falso? Porque para el primer caso, él está en Massachusetts. ¿Sí? En Massachusetts. Bien. Como ya tiene las tres fórmulas, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es lo ideal? Juntarlas en una sola. Como las tres son condiciones de manera individual y las tres condiciones tienen que cumplirse, ¿con qué función lógica las unirías? Con la función i, ¿cierto? Con la función i. Entonces, lo que haríamos nosotros simplemente es agruparlas. Entonces, acá vamos a venir, función i. No lo voy a poner el igual, ¿ya? Para trabajar más cómodo. Función i. Primer parámetro de i, vengo acá, esta condición. Selecciono toda la fórmula de acá, excepto el igual. Vengo acá arribita, la copio. Esa es mi primera condición. Coma, enter.
Segunda condición, vengo aquí, sería esta. Acá selecciono control X, borro el igual, vengo aquí, me ubico al final, pego la segunda, coma. ¿Qué me falta? La tercera condición. La tercera condición. Salgo de ahí, vengo acá, acá está la tercera condición, selecciono, control X, borro el igual, vengo acá arriba, lo pego, cierro paréntesis de la función y ya he colocado las tres condiciones. Ahora sí, coloco delante el signo igual para que lo considere a todo eso como una fórmula. Verifico, después del paréntesis del i, valor lógico 1, ok, está bien. Valor lógico 2, ok, está bien. Valor lógico 3, listo, está bien. Presiono Enter. Obviamente, falso, 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 en i va a dar falso. Listo. ¿Qué hago con esto? Ya no lo necesito. Selecciono, borrar todo. ¿Sí? Y el rango de criterios queda establecido por estas dos celdas. Por estas dos celdas. Muy bien, como ya tengo mi rango de criterios, entonces voy a agarrar y voy a establecer mi función de base de datos, ¿no? Si quiero hallar el promedio de salarios, entonces utilizo B de promedio. Mi base de datos, ¿cuál sería? ¿Cuál sería mi base de datos? Ok. Entonces vamos a colocar. Mi base de datos sería toda la tabla. En este caso yo le he puesto el nombre T de base 3. ¿Qué cosa es T de base 3? Toda la tabla de la hoja base de datos. ¿Sí? Listo. Sobre qué campo de esta base de datos, ¿no? Yo voy a trabajar mi función B de promedio? ¿Sobre qué campo? ¿Correcto? Entonces, le voy a hacer clic en esa tabla de datos a esta celda, a G11. Correcto. Ok, yo voy a agarrar y voy a aplicar esta función en la columna salario de esta tabla de datos, pero ¿a quiénes? A los que cumplan este rango de criterios. Este de acá. Listo. Cierro paréntesis, presiono Enter. La respuesta me dice que el promedio de salarios asciende a 42.150. ¿Sí? Recuerda que la respuesta hay que darle en el formato que corresponda. Como es un valor monetario, entonces lo más ideal es que esté así, ¿no? Tipo moneda. Ok, lo que vamos a hacer es quitarle más bien los decimales. Le damos negrita y listo, ¿no? 42.150. ¿Ok? De esta forma, entonces, hemos resuelto, ¿sí?, este ejercicio en el cual, ¿no?, había ciertas condiciones que se pedía cumplir para hallar el promedio de los salarios. ¿Sí? Entonces, fíjate cuán importante, ¿no?, es el tema de crear fórmulas. ¿Sí? Crear fórmulas para poder absolver las condiciones que te piden y juntarlo todo en uno solo y ya. Entonces, de la misma forma, ustedes van a desarrollar el ejercicio que está abajo. Ya pueden usar otras celdas para ir haciendo una construcción parcial, ¿no? Poco a poco y de ahí juntar todo. ¿Listo? Juntar todo. ¿Ok? Bien, ¿alguna consulta? ¿Queda claro cómo van a trabajar ejercicios similares a este? Muy bien.
Listo, entonces, básicamente el asunto es en definir el rango de criterios, ¿correcto? En definir el rango de criterios, ¿ok? La función de base de datos, has visto, configurarla es sencilla, ¿no? Pero esta es la clave, al igual de lo que trabajabas en filtros avanzados, ¿sí? Muy bien. Entonces, obviamente, tanto el tema de ayer de validación de datos como el tema de hoy de funciones de base de datos son para el tercer examen, ¿correcto? En la página, como les envié el mensaje, ya está la solución de los temas que van a entrar al segundo, ¿sí? Para el examen de mañana, que sería el segundo examen, ¿no? Que es desde ordenar datos, desde acá entra, ¿no? Ahí están los temas resueltos y las prácticas resueltas, ¿sí? Correcto. Ordenar datos, autofiltros, ¿ya? Filtros avanzados. Va a haber un filtro avanzado con fórmula aparte, ¿ya? Una pregunta de hipervínculos, ¿listo? Y tienes formato condicional con fórmula, también ahí, ¿ya? Ahora, probablemente en algunas preguntas se van a mezclar los temas, ¿ya? Te pido, por favor, mañana cuando entregue el examen, ¿ya? Mañana cuando entregue el examen, antes de ponerte a resolver, primero, lee las indicaciones, ¿ya? Y en las indicaciones que leas, haz lo que te piden las indicaciones y luego dale una revisión a todos los enunciados de las preguntas. O sea, que tú tengas en claro lo que está pidiendo, ¿ya? Porque de no ser así, es el momento en que preguntes, ¿sí? Es el momento en que preguntes, listo, la absolvemos y de ahí comienza el examen, ¿correcto? A partir de que comience el examen, ya mañana determinamos la hora de entrega. Básicamente la forma de entrega va a ser similar al primer examen, ¿no? Ese archivo va a ir al correo electrónico con copia al tuyo y el video, la grabación del examen que estás desarrollando, me la vas a enviar a un enlace que te voy a mandar, ¿sí? A un enlace que te voy a mandar mañana junto con el examen, ¿no? Similar al primero, grabas, apenas inicias el examen, grabas y luego ese video de la resolución del examen lo subes al drive que yo te indique. ¿Ya? ¿Sí? Listo. ¿Consultas? ¿Preguntas? Bien, ¿todo claro entonces? Listo, muchachos. Les voy a pedir, por favor, ¿ya? No estudiar solamente para el examen de mañana, ya. Repasen incluso los temas anteriores, porque ya en la última semana es donde voy a empezar a hacer yo el que haga las preguntas de todos los temas, ¿correcto? De los ejercicios que están en los temas que hemos desarrollado, de las prácticas, ¿cierto? Voy a escoger una que otro ejercicio, ¿ok? Te puedo hacer tipos de preguntas para marcado, de repente que tú lo resuelvas, ¿no? Cosas así, o puntuales de cómo se hace la solución, etcétera. ¿Ya? Entonces revisen por favor todo ello, ¿ya? Esfuérzate, queda ya un poco más de una semana y etcétera. Okay. Este segundo examen trata de asegurarlo, yo creo de los tres es el más accesible, ya es el más accesible, ¿listo? Revisa la información que se ha resuelto, mira los videos
complementa la información con la página en Facebook de Capacitador Online, ¿no? Buscando información adicional, ¿ok? Y listo, ¿ya? Eh, los temas que se vienen, subtotales, este, vamos a ver tablas dinámicas, ¿correcto? ¿Ok? En el tema de tablas dinámicas, de repente nos vamos a tomar hasta un par de sesiones, porque es un poquito largo el tema. Vamos a hacer consolidar datos también, ¿ok? Listo. Y eh, a lo que sí quería preguntarles, bueno, ya después les mandaré, es si todos tienen una versión actualizada del Office, ¿correcto? ¿Qué versiones tienen de Office instalados? ¿Lo saben? O si no lo sabes, indica, no, no lo sé. ¿Qué versión de Office tienes? Indíquenlo por chat, a ver. 2016, ok. Antoinette 16, Jorge 216, Polo 216, María Luisa 2016, Jean Paul, sí, 2016, Joseph 2013, Alexandra 2013, ok, Diana 2013, 2013, Liceli Rosa 2016, Rodríguez 2016, ok, el resto, bien. ¿Por qué les digo esto? Porque de acuerdo a las herramientas que se vaya a usar en Excel, importa mucho la versión, ¿no? Entonces hay cosas que solamente las últimas versiones lo tienen, ¿no? Yo, por ejemplo, ahorita los ejercicios que trabajamos en mi máquina, yo lo trabajo en la versión 2019, ¿ok? La versión 2019. La 2016, sí, casi, casi equivalente. 2013, hace tiempo que ya no uso el 2013. 2010 sí, 2010 ni por acá, ¿no? O sea, ya esa versión está desfasada, ¿ok? Entonces, es importante tratar de entender lo siguiente. Si yo soy un usuario de Office, o sea, soy un usuario en el tema académico o en el tema laboral, en algún momento voy a usar una herramienta de Office, y llámese, ¿no? Word, PowerPoint, Excel, lo que haya, todo lo que haya, porque es un conjunto. Entonces, lo mínimo que tendría que saber de repente es cómo instalar o desinstalar un programa de Office. Y obviamente tener un instalador, ¿no? Un instalador en el cual, si me sucede algún inconveniente, no imagínense, estás dando, no sé, una práctica, un examen y de pronto te sale un mensaje que el Office ya no está activo, ¿no? Porque se venció tu licencia, ¿no? O se venció la versión de prueba, o de alguna manera algo dañó tu Office, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de cosas tú lo podrías resolver siempre y cuando sepas cómo hacerlo, ¿ya? Pero la gran mayoría a veces no se da el tiempo de aprender, o incluso a veces eso no enseñan en los cursos normalmente, ¿no? En temas de instalación, ¿sí? Y lo que hacen es llevar pues su computadora a un técnico o a alguien conocido que pueda resolverlos, ¿no? Entonces, eso es tiempo, eso es dinero, ¿no? No solo en pagar porque te hagan ese servicio, sino en la movilidad, ¿no? De traslado. Y obviamente, pues ahí también te la tienes que jugar, porque si dejas tu máquina a alguien que no conoces, pucha, no sabes si te hacen cambio de piezas o lo demás. Ahí siempre tienes que tener a alguien recomendado, ¿no? Alguien que te recomiende, que es una persona en la cual, pues, obviamente hace un trabajo adecuado y no va a pasar nada en tu equipo, ¿no? Porque no hay forma en que te des cuenta si es que tú no conoces eso. Pero lo que yo digo es, imagínate que yo, o tú, ya,
Estás dando el examen, ¿no? Listo, lo estás dando en línea. Y se malogra tu Office. No funciona, ¿por qué motivo? Entonces, a esas horas de la noche, ¿dónde vas a ir a buscar un técnico que venga? Un poco complicado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo más práctico? Que en el camino tú entiendas que hay cosas en las cuales tú tienes que aprender por ti mismo, ¿ok? Entonces, primero tú deberías tener un instalador de Office, ¿ya? Un instalador de Office. Y saber usarlo, que no es complicado, es sencillo. O sea, es un tema que no necesita alguien ser técnico para hacerlo. Para que cuando se te presente el problema en el trabajo, ¿no? En casa, no te tome ni 10 minutos, 15 exagerando ya de acuerdo al tipo de computador que tengas, no te tome ni 10 minutos el desinstalar la versión que tienes actualmente que está dañada o que ya caducó, etcétera, o de repente quieres actualizar, ¿no? Desinstalarlo y luego coger tu instalador y proceder a instalar la misma versión que tenías o de repente una versión actualizada. Porque eso está sujeto a las características de tu computador, ¿no? Listo, y solucionas el problema en ese lapso de 10 a 15 minutos y continúas trabajando o continúas con tu evaluación. ¿Sí? Ok, entonces eso es importante considerarlo, ¿ya? Bien, listo entonces. ¿Alguna consulta adicional? ¿Queda todo listo entonces para el segundo examen de mañana? Sí, muy bien. Entonces, ok, ya a dar todo de sí, listo, mañana bien preparaditos para el examen. Claro, el miedo paraliza. No es malo tener miedo, todos tenemos miedo. El asunto es cómo lo manejas, ¿sí? ¿Cómo lo manejas? Confía, claro. Si uno no confía en sí mismo, ¿quién entonces? Tienes que confiar en lo que haces. Y ese es otro asunto, ¿ah? Cuando haces una evaluación, ¿cómo manejas tu equilibrio emocional? Porque imagínate, puedes haber estudiado toda la semana y justo mañana te corta tu enamorado, tu enamorado, ¿no? O tienes un problema delicado en la familia, ¿sí? ¿Cómo manejas esa sensación, ese sentimiento ante un examen tan importante, ¿no? ¿Sí? Que puede ser un curso, como puede ser el postular a la universidad una carrera, como puede ser, no sé, estás postulando un trabajo y justo sucede algo que en el cual, pues, no van a aplazarlo por ti, ¿no? Entonces, ahí, como les decía, hay que trabajar en eso, ¿sí? Cómo estar bien cuando todo está mal, ¿correcto? Claro. La gente que tiene miedo, una de las cosas que lamentablemente sucede es que muchas personas no arriesgan, ¿no? O sea, ellos dicen, van a la segura, pero si no arriesgas, no ganas, pues. Eso es cierto, ¿no? Si no arriesgas, no ganas. Pero para arriesgar, uno tiene que confiar en sí mismo de la capacidad que tiene. Entonces tienes que trabajar, o sea, si tú no trabajas en tu autoestima, o sea, hagas lo que hagas, pues siempre vas a dudar. Y la duda mata, mata. ¿Listo? Hay una vez escuché una frase, ¿no? La persona decía, qué triste es nunca haber tenido una oportunidad en la vida. Pero más triste es tener una oportunidad y no estar preparado para ella. ¿Se dan cuenta? Prepárate. Por la ley de la atracción, ya no sé si ustedes han visto el video El Secreto, pero tiene mucho de cierto ahí si lo analizas ni lo lees el libro, El Secreto. Claro, existen leyes en el universo, muchas leyes, ¿ok? Y una de ellas es la ley de la atracción. Tú atraes lo que eres, tú atraes lo que piensas. Fíjate qué cantidad de pensamientos pasan por tu cabeza, cuántos son positivos y cuántos son negativos, ¿no?
El asunto es aprender a manejar esos pensamientos, aprender a manejar las reacciones, ¿cierto? Hacer las cosas por ti, no por una nota, no porque alguien esté detrás tuyo y recién ahí te muevas, ¿no? Por complacer a alguien, por convicción, ¿correcto? Entonces, es eso, hay que trabajar en esa parte. Muy bien, muchachos, nos vemos entonces el día de mañana, ¿listo? En el examen. Que tengan buenas noches. Cuídense. Hasta mañana con todos. Nos vemos, nos vemos.